Juan, ¿qué tal? Buen día. Lamentablemente arrancaste muy temprano con un accidente trágico en General Pico. Sí, Cristian, así es, como oportunamente ya lo habíamos informado. Esto habría ocurrido aproximadamente a las 6:30 de la mañana del día de la fecha. Un siniestro que lamentablemente conlleva un nuevo desenlace luctuoso. Lamentablemente falleció el conductor, un joven de 34 años de edad. La dinámica del siniestro, en principio, por lo menos de los relevamientos que ha podido realizar la Agencia de Investigaciones Científicas y el personal policial, es un impacto por alcance de un Fiat 147 respecto de un colectivo que se encontraba estacionado, sobre el carril reglamentario de la calle 44, sentido sur-norte de esta ciudad, aproximadamente a unos 150 o 200 metros de lo que es la vía semaforizada del acceso al barrio Federal y la circunvalación. Venían dos personas en el 147. Así es. Lamentablemente el conductor del vehículo falleció. ¿Cómo se llama el conductor? Si no me equivoco, es Jiménez Miranda. El nombre no lo recuerdo. César, ¿no? César, sí, exactamente. César Jiménez Miranda, de 34 años de edad. Nosotros primero informamos a su grupo familiar antes de brindar los datos personales, y después el ocupante, que es no tengo ahí los datos personales, pero el ocupante también fue derivado al Hospital Gobernador Centeno. Se encuentran observaciones. En principio las lesiones no serían de entidad, pero bueno, hay que estar a la resulta de cómo evoluciona, ¿no?, su estado de salud. ¿Se encontraría bien en observación? En principio sí. Bien, con respecto al accidente, ¿tiene alguna pericia ya, No. algún dato? Porque, bueno, un chofer nos decía de la unidad que estaba estacionada que el impacto fue tal que movió al colectivo 2 o 3 metros. Sí, en realidad, en principio, en términos de definición, como siempre lo aclaramos en todos los siniestros, Cristian, lo cierto es que la pericia accidentológica se hace con posterioridad a puntos que se le requieren para que evacúe un perito, y los define o de alguna manera los evacúe en base al relevamiento físico que hace en el lugar del hecho. En principio, sí entiendo que no se ha determinado, por lo menos no surge alguna evidencia física que demuestre que haya frenado el 147 con anterioridad. Es cierto que tuvo un desplazamiento el colectivo hacia adelante producto del impacto. Respecto del chofer, nosotros no tuvimos comunicación con él mismo en principio, porque fue tratado como un imputado, ¿no? Claro. En el marco de la causa, y oportunamente se establecerá, no se deslindarán o no, o se atribuirá la responsabilidad. ¿Estaba a bordo del micro en ese momento, sí. el chofer? Sí, estaba dentro del micro. ¿Es el micro que traslada a trabajadores del frigorífico? Sí, entiendo que sí, que pertenece a una empresa piquense conocida, sí. Bien, así que el chofer estaba arriba del micro y recibe el impacto. Sí, de todas maneras, vos me decís que es una información que obtenés a través de uno de los choferes, sí. Exactamente. Lo cierto que sí, él estaba en total soledad, el conductor, y bueno, advierte el impacto producto del desplazamiento y de los ruidos. Fue muy fuerte el impacto. Sí, en realidad es cierto que, bueno, los que estuvimos presentes en el lugar, el 147 tenía daños de consideración. Muchas veces hay que evaluarlo también atento a las características del vehículo. No necesariamente eso nos arrastra o nos define de que hay un exceso en la velocidad, cosa que tampoco hemos podido definir hasta el momento, ¿no? ¿El micro estaba correctamente estacionado? El micro, entiendo que estaba ubicado contra el cordón cuneta, estaba ubicado correctamente. Bien. Es cierto que existe una ordenanza. Entiendo que esa ordenanza, yo lo que no tengo claro es si después oportunamente fue modificada. Había una ordenanza original, si no me equivoco es la 69/07, pero entiendo que puede haber evolucionado, que fija límites para la ubicación de vehículos que nosotros consideramos como de transporte pesado. Bien, pero estaba el chofer arriba del micro posiblemente. Bueno. Sí, y por lo menos no está en ese cuadrante original, claro, que fija la ordenanza. Bien, ¿cómo es la carátula? No, la carátula en principio se puede definir como un homicidio culposo. ¿Está imputado el chofer del micro? Sí, y oportunamente después se deslindarán la responsabilidad. De todas maneras, son completamente... por un lado, fallece lamentablemente el conductor del vehículo. En el caso del conductor del colectivo, sí es cierto que hay que definir que no se da la figura grabada del conducir, claro, un vehículo con motor, porque en realidad
está perfectamente determinado que el vehículo estaba estacionado, o sea, estaba sin circular. Eso es importante, sería un homicidio culposo a secas, por lo menos en la carátula. ¿Está en libertad? Sí, por supuesto, fue notificado de libertad, sí. Muchas gracias. No, por nada.